Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente otro domingo más desde nuestros hogares, respetando las órdenes que se nos han encomendado de poder estar en nuestros hogares haciendo cuarentena. Quizás es difícil y durante la tarde estuvimos revisando algunos videos y todo y la gente la verdad es que le cuesta quedarse en sus hogares. Y yo entiendo todos los supuestos de gente que obligatoriamente no puede quedarse en sus hogares porque tiene que producir el recurso para su familia y otros que salen sin porque salen solamente. Y yo quisiera hacerlo reflexionar en eso, en que si nosotros tenemos que por algún motivo salir de nuestros hogares, que sea por una situación justificada. Y la verdad es que eso ayuda mucho en el proceso que estamos viviendo como humanidad y no solamente como país. Quiero darle gracias a Dios porque ustedes están bien. Porque yo sé que si bien es cierto, ha sido un tiempo difícil, de difícil desarrollo, eh, sé que están bien. Anabel ha estado en contacto con ustedes, los ha llamado, mandando mensajes, etcétera. Y nosotros en nuestras oraciones también les tenemos muy presentes. Por eso le doy gracias a Dios, porque en el fondo ustedes están bien y podemos descansar de eso. Eh, y decirles, hermanos, que estamos nosotros muy entusiasmados en colaborarles, en ayudarles ante cualquier necesidad que ustedes tengan, nosotros poder ponernos en contacto con ustedes, hermanos. Queremos servirles, queremos honrarles, hermanos, con lo que ustedes necesiten dentro de los parámetros que nosotros podamos colaborar. No queremos saber que ustedes están pasando necesidad por causa de esto. No queremos enterarnos de eso, al contrario, queremos que ustedes sinceramente nos escriban y nosotros poder ayudarlos, hermanos. Yo sé que el Señor va a proveer a cada uno de nosotros y nos va a ayudar en este sentido porque confiamos en Él y yo sé que el Señor va a hacer su voluntad con nosotros. Y si no es así, como ya lo hemos conversado un montón de veces en el templo, el Señor sabe. Y si es necesario que pasemos algún sufrimiento, pasemos alguna situación, es parte del Señor. No porque Él quiera ser malo con nosotros, no porque Él quiera provocar dolor en nosotros y que el Señor se sienta complacido de eso, al contrario. Eh, es parte de la educación que nosotros vamos a ir obteniendo a lo largo de nuestra vida. Si bien es cierto, los papás que tienen sus hijos, cuando retan a sus papás o los castigan o los corrigen, es un momento desagradable, fome, triste, pero tiene un fin que es muy significativo, que es poder cambiar una conducta que no está siendo muy adecuada. Y de parte del Señor hacia nosotros también es necesario que nosotros podamos ser corregidos por parte del Señor. Y esa corrección no nos gusta, porque nos enfrenta directamente cara a cara a nosotros y nos confronta aquello que a nosotros nos duele o nos cuesta o incluso nos gusta. Por eso que es bueno que nosotros nos mantengamos en comunión con el Señor. Y no irnos muy más lejos, quiero compartir una reflexión sobre la historia de un personaje que nosotros hemos conversado, hemos conocido, pero sigue siendo palabra hacia nosotros, que lo es la historia de Noé. Y quiero enfocarme específicamente porque la historia es tan extensa y tiene tantas cosas que conversar, pero quiero enfocarme solamente en una cosa muy importante que hoy día a nosotros nos puede ayudar y nos permite poder reflexionar, que es eh, aquella repercusión, digamos, que quedó en Noé como una persona la cual creía en el Señor. Y el hecho de creer en el Señor, creer en Jehová, creer en Dios, repercutió y generó un cambio o generó algo o un rechazo en la gente que estaba alrededor de él. La historia dice específicamente que Dios en Génesis 6:14 le pidió Dios a Noé que construyera un arca. En primer lugar, yo no sé si es que Noé sabía que era un arca. Yo no sé si es que Noé tenía las cualidades como para trabajar como constructor. Yo no sé, y reconociendo la inmensidad del trabajo que tenía que hacer Noé,
yo no sé si Noé tenía las herramientas para poder hacer la construcción del arca. Imagínense lo que implica construir un edificio o un estadio el día de hoy y cómo lo hizo Noé para poder hacer eso. Entonces, Noé se enfrentó en una situación súper complicada que tenía que saber desarrollar y que Dios también lo iba a colaborar, iba a trabajar en eso. Pero pensemos en Noé en un momento y veamos cómo Noé estaba siendo confrontado de parte del Señor y desafiado a poder cumplir en este trabajo. Sin duda, Dios le dio las indicaciones para poder hacerlo. Le dijo de qué manera, las medidas y todo. Pero Noé, además de implicar que iba a involucrar todo su tiempo en esto, también Noé tuvo que rechazar y también aprender a rechazarse a sí mismo en el sentido en que si él se ponía a construir, hacer una construcción tan grande, iba a venir gente a decirle a él que estaba siendo un loco. Por lo tanto, el rechazo y la credibilidad de él mismo se iba a ir por el suelo. Entonces, el hecho de que Noé dijera sí al Señor iba a implicar muchas cosas que también como persona lo iban a perjudicar un poco. Pero Dios, como siempre, y en la eternidad siempre ha sido muy asertivo al momento de elegir a las personas, sabía de Noé. En el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 9, cuando se presenta la historia de Noé, hay una parte importante donde decía que Noé caminó con Dios. O sea que Dios ya sabía lo que Noé era, quién era Noé, de qué manera actuaba, cómo se desarrollaba. Y eso agradaba a Dios, que Noé fuera una persona a la cual poder acudir. Por lo tanto, quiero un poco alinear esto que les estoy conversando. Eh, Noé aceptó el desafío sin provocar ni sin decir nada, al contrario. Noé, si usted lee la historia, en ningún momento hubo un momento de conversación donde Noé ha dicho como sí, no, o cómo lo voy a hacer, o de por qué tengo que hacerlo, sino que simplemente Noé obedeció. Y confió en el Señor hasta el último momento, en que lo que estaba haciendo iba a terminar con un buen fin. Y finalmente, Noé obviamente perdió su credibilidad como persona, como una persona cuerda, porque estaba haciendo algo tan gigantesco en un lugar donde no era necesario hacerlo. Pero el plan de Dios era distinto. También su dignidad, o sea, la gente lo empezó a insultar, lo empezó a ver como un loco, como alguien que no tenía sentido, o sea, ¿qué estaba haciendo? Y finalmente todas esas cosas provocaron en el entorno con Noé, pero Noé era una persona que confiaba en el Señor. Ahora, la reflexión está en esto, en que nosotros podemos pensar y saber y confrontarnos a nosotros mismos a entender hasta dónde está nuestra capacidad de obedecer al Señor. Si ese sentido de obediencia nos va a provocar en nosotros que involucre nuestro propio testimonio o nuestro propio prestigio como persona, qué tan dispuestos estamos a sacrificarnos a nosotros mismos, en este sentido social, sacrificarnos a nosotros mismos para obedecer al Señor. Estamos dispuestos, como Noé, a aceptar el desafío del Señor sin reconocer y sin saber lo que va a pasar después de esto, aunque involucre que nosotros nos sintamos más o nos sintamos menos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia credibilidad como personas a causa del Señor? Porque sepa, hermanos, que siempre, y no todo el mundo, a usted va a caerle bien por sus decisiones. Aunque las decisiones sean directamente relacionadas con el Señor, hay personas que no van a creer y no van a entender lo que usted está haciendo, ni lo que está pensando, ni diciendo. Por lo tanto, es necesario y importante que nosotros aprendamos a cuestionarnos como personas delante del Señor y saber si es que estamos tan dispuestos de poder vivir el Evangelio como el Señor quiere que nosotros la vivamos. Es importante también que aprendamos a discutir en sí mismos y saber cómo nos estamos desarrollando como personas. Si es que finalmente Dios está viendo en nosotros
personas las cuales pueda agradarse y sentir la confianza de poder encomendarnos una tarea. Y necesariamente poder decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a aceptar el desafío, involucre y sea lo que sea que tengamos que hacer y lo que me involucre. Yo quiero aceptar el desafío de parte tuya. Por eso yo los invito, hermanos, a través de este video, a reflexionar en esto, en que muchas veces las cosas que tengamos que hacer porque el Señor nos encomiende, muchas veces van a hacernos sacrificar parte de lo que nosotros somos aquí en la tierra, pero vamos a ganar mucho más en lo que el Señor nos tiene preparado en la eternidad. Si nosotros lo contrapesamos con eso, de decir de que voy a sacrificar un día o una hora o un minuto de mi vida y voy a ganar una eternidad, prefiero ganar una eternidad y perder una hora, 2 minutos o todo lo que sea necesario que el Señor estipule para mí. Por eso reflexionemos en esto, hermanos. Sintámonos como Noé, en el sentido de aceptar el desafío, aunque nos toque hacer algo que no sepamos, que nos saque de nuestra zona de confort, que no creamos, que no entendamos y que no ni siquiera tengamos la noción de qué va a ocurrir. Pero si viene de parte del Señor, aprendamos a aceptar los desafíos. Seamos personas de credibilidad, seamos personas que acepten y vean y muestren el sacrificio que hay detrás de todo lo que nosotros hacemos para el Señor. El Señor necesita ver en nosotros ese grado de confianza, de descartar todos los prejuicios y decirle sí al Señor. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es que nosotros aceptemos al Señor todos los días de nuestra vida, no solamente una vez. ¿Aceptamos al Señor? Sí, claro que sí, se hizo Señor nuestro. Pero durante nuestro transcurso de vida muchas veces lo volvemos a rechazar. Y no estamos hablando de que perdemos, ganamos la salvación y después la volvemos a perder y la volvemos a ganar. No se trata de eso. Simplemente se trata de ser creíbles para el Señor. De decir, sí Señor, yo voy a estar contigo hasta las últimas. Pero ser fieles en esa palabra. De tener ese sentido de decirle sí al Señor. Yo voy a estar ahí. Y el Señor en su tiempo. Y además que el Señor es tan sabio que nos va a dar esa tarea o ese plan indicado para que nosotros podamos reflexionar y podamos hacer lo que el Señor nos da. Porque el Señor no nos va a dar algo que nosotros no podamos hacer. Así que hermanos, yo les invito a reflexionar en esto, seamos fieles al Señor y disfrutemos de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.